Al aire. Muy buenas noches, amables televidentes de Barají Televisión. Este es su programa Hablando Claro. En el día de hoy, con el patrocinio de Agroveterinaria La Cabaña de don Ubaldo Merlano y con la producción de don Alirio Restrepo. En el día de hoy tenemos a don Raúl Antonio Aldana, nuestro partner, y tenemos un invitado que más adelante se los estaremos identificando. Buenas noches, don Raúl Antonio Aldana. Hombre, muy buenas noches, doctor Guido, me place saludarlo. Mayo se está yendo y ya estamos un poco más allá del meridiano. Ya, 2 días. ¿Y ya entramos en el fenómeno de la niña o todavía estamos? No, todavía no, está apenas en los últimos coletazos del niño y supuestamente ese coletazo se alternará con los principios de la niña hasta Jugará julio. basquetbol con la niña. Hasta julio. Hasta julio. Oiga, doctor Guido, pero es que ha caído unos lapos de aguaceros en todas partes. Ayer, viniendo de Montería, arrimé a un restaurante en Salitral Yo lo conozco. y el dueño y la señora del restaurante me hicieron un comentario sobre el homicidio que hubo por ahí por la vía de Salitral. Oiga, qué lamentable. El joven como que era de San Marcos, ¿no? Era sanmarquero, era cobradiario. Y, oye, esos señores están para que los contrate el propio o que hubo. Sí, porque me dicen, En detalle. cayó antier un aguacero, una tormenta que arrancó árboles, arrancó todo, ¿sabes? Y no cayó ni un rayo. Hoy no llovió y cayó un rayo. Ah, Porque claro. el fallecido le decían el rayo. El rayo. Como usted recuerda a Antonio Aguilar, Mauricio Rosales Mauricio Rosales, el rayo. y el caballo de Gastón Santos. Rayo de plata. Época moderna, época bonita. Nosotros nos criamos con esa cultura, ¿no? Oye, doctor Guido, estaba hablando aquí con el productor del programa de Barají, hablando claro. Él me decía, ¿por qué no traemos un invitado que explique economía básica, pero en una forma sencilla, en una forma que la pueda digerir el vulgo? Didáctica. Didáctica, pedagógica. Porque usted fue quien me dijo a mí, es que esas materias son áridas. La Es economía árida. es una materia árida. Es bastante árida. Bueno, y hoy tenemos un invitado de muchos quilates que viene por la segunda parte. Ya usted sabe quién es. Hubo un ciclista español, ¿lo recuerda? Claro. ¿Cómo se llamaba? Fulgencio Sánchez. Y ese invitado de nosotros hoy, Fulgencio, sí habrá escuchado de Fulgencio Sánchez. De pronto no, pero sí de la tira cómica que existía antes. ¿Cuál era? Don Fulgencio. Oye, las tiras cómicas ya no salen, ¿cierto? Los libritos esos no. Sí salen. Usted no ve en RTVC. Pero impreso. Ah, ¿Usted recuerda que en los parques habían alquileres? claro, alquileres, Paquitos? donde la niña María Vergara. Sí, Paquito y esa cuestión. Mire, Luis Fernando García Guerrero nos envía un saludo, ¿yo? Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar aquí a don Fulgencio Dumar Madera. En sus manos. Bienvenido, don Fulgencio Dumar. Primera pregunta, preséntese. Cuénteme, la pregunta me la hacen ustedes, qué placer saludarlos nuevamente. Bueno, don Fulgencio Dumar, usted es oriundo de Sagún, hasta el tuétano. ¿Cierto?
Usted nació en Sagún. No, doctor. Accidentalmente yo nací en Cartagena. Vea, eso era lo que El yo quería aclarar. 17 de diciembre de 1945. Pero dejé todas mis raíces, afortunadamente, en capital de la cultura, en Colombia. Y su pasión siempre ha sido la radio, el periodismo, ¿no? Desde muy joven, sí, doctor Ordana, desde muy joven. Esa fue una pasión que nació a partir de los 15 años. El primer locutor que escuché en esa época de mi juventud fue a un locutor en emisora Sinú. Se llamaba Iván Pacheco. Muchos no conocen esa historia. Bueno, Tenía un programa para allá de vamos. concursos en la... Para allá Dígame. vamos a ir. Ahora le voy a preguntar, ¿recuerda algunos tocayos famosos? Bueno, ese nombre me lo adjudicó mi mamá y me bautizó por que llegó a Cartagena en mi época de niño, en una visita en 1947, 48, yo nací en el 45, y a mi madre, que en paz descanse, le llamó la atención el nombre de Fulgencio Batista, que era el presidente de Cuba. Llegó a hacer Sí, una sí, visita a claro. Cartagena. Y entonces, pues, resulta que mi mamá me puso ese nombre, Fulgencio. Otro tocayo que tengo, que ya creo que falleció, que también fue de la radio, no sé si ustedes lo recuerdan, Fulgencio Vélez y Vélez. No sé si el doctor Guilo se acuerda de Fulgencio Vélez. Y en Montería hay unos miembros de la famosa casa política de la Casa Burgos, que se llama Fulgencio Burgos Pareja, que fue secretario general del INCORA, tuvo muy buenos cargos a nivel nacional. ¿Y usted recuerda a Fulgencio Sánchez? Fulgencio Sánchez, claro, fue ciclista español. Campeón de la Vuelta a Colombia, Ciclista creo yo, español ¿no? que participó en algunas ocasiones aquí en algunas vueltas a Colombia. Y Creo que fue campeón. alguna vez, no estoy muy seguro. No, campeón no fue. No. No, Usted sí debe peleó, sí, pero recordarlo, si fue no fue campeón, campeón. doctor. El español que quedó campeón aquí en la Vuelta a Colombia en esa época, porque ahora en último hay un español, Oscar Sevilla, que se ha ganado como 3 o 4. 3 o 4. Era- Y a la edad de 45 años por ahí. El español que ganó aquí fue José Gómez del Moral. José Gómez del Moral. José Gómez del Moral No fue también era Fulgencio, español. no fue Fulgencio Sánchez, pero Fulgencio Sánchez estuvo en el top 10. Sí, era un escalador tremendo. Sí. Y este Oscar Sevilla, pues es sorprendente, ¿no? A los 47 años todavía está dando batalla. Oiga, don Fulgencio Dumar, ¿cómo lo está tratando el invierno? Bueno, doctor Aldana y el doctor Brum y el amigo Alirio, la verdad es que el invierno en Barranquilla, mis queridos amigos, es algo que no quisiéramos que llegara nunca, porque esto acá, esos arroyos son totalmente brutales. Y la gente no se concientiza, algunas no se concientiza de que estos arroyos en época invernal son mortales, doctor Aldana, doctor Guido. Bueno, Y mire, bueno, vamos a comenzar desde lo municipal y después para trascender a lo nacional, ¿no? Perdón. Aquí a nivel municipal, ¿cuáles eran las personas de radio que más le impactó a usted? ¿Y cuáles fueron los más amigos suyos? ¿Y quiénes fueron en los cuanto al colegas ciclismo, suyos? doctor, quisiera que me aumentara un poquito el volumen, disculpe, pero lo escucho muy bajito. ¿Quiénes Ahora sí, recuerda ahora sí lo usted? escucho bien. ¿Quiénes recuerda usted de la radio en Sagún? ¿Quién le gustaba más, le impactó más? ¿Y cuál es esa lista
de hombres de la radio que usted conoció cuando se inició la radio en Sagún? Bueno, las emisoras de Montería. No, estamos La hablando de emisora de Sagún Montería. primero. Ah, de Sagún, de Sagún. Sí. ¿Cuáles eran los primeros locutores, periodistas que hubo aquí, colegas suyos que intercambiaban ideas, que Bueno, pues laboraban, se turnaban? cuando los inicios de Radio Barají solamente era locución, nadie ejercía pues el periodismo propiamente dicho, pero eran solamente lo que se llama perifoneador a través de las ondas. No había personas dedicadas pues, sino a hacer programación sobre parándula, sobre artistas. El que más recuerdo y que se me había olvidado en el programa pasado fue, yo no sé si Rogelio Mendoza Sierra, un muchacho que él era de Chinú, pero se radicó por mucho tiempo en la ciudad de Sagún. Uh-huh. Y bueno, y muchos muchachos ahí, José Luis Jiménez, amigo que es perifoneador ahora en el momento, pero en cuanto a farándula, en cuanto a periodismo propiamente dicho, hasta el momento los actuales, pues, sí estoy muy de acuerdo con ellos. Todos comenzaron en la parte de la radiodifusión propiamente dicha, pero en cuanto a hacer escritos, a hacer algunos temas relacionados con el periodismo, me recuerdo los de Montería, pero Sagún... Por ejemplo, usted nunca trabajó con Jesús Sánchez. Jesús, ¿cómo que es? Jesús Alzate Arroyo. Bueno, yo el inicio, mi querido doctor, prácticamente fui más que todo farandulero, programas de música, algunas que otras veces en la voz de Montería, pues ya refiriéndome a la parte del departamento de Córdoba, la voz de Montería. Y los locutores que recuerdo, Antonio Sánchez Charri, también recuerdo mucho a Luis Sosa Pantoja. Usted trabajó en Montería, ¿no? Sí, yo trabajé en Montería, pero no propiamente sino solamente en locución, en la voz de Montería. ¿Qué periodistas connotados conoció allá para la región, no? ¿Cómo? ¿Qué periodistas o qué locutores connotados? Fueron uno de mis inicios en la radio, ya posterior a Radio Barají. ¿Quiénes tenían fama en Montería? En la región, ¿quiénes eran famosos? Trabajaba en esa época, fui yo en busca de trabajar en radio en Montería, porque en Sagún solamente existía Radio Barají. Y fui a buscar trabajo en cuanto a locución a la voz del Sinú, porque mi familiar Julio César Dumar tenía un amigo locutor en esa emisora. Pero llegué y hice la solicitud al locutor que ahora en el momento no me acuerdo, que le decían el poeta de la radio. Uh-huh. Me ha traicionado un poquito el recuerdo. Saludos de Adalberto Lan. ¿Cómo? Adalberto Lan lo saluda. Sí, Adalberto. No, el que yo me quiero referir... ¿Está viendo el programa? El primer programa que hice, un programa de música mexicana, que lo locuté en La Voz de Montería. Lo patrocinaba Radiotécnica Europea. ¿Y qué mariachi ponía usted ahí? ¿Qué cantante de México? ¿Cuáles eran los cantantes de México famosos? A los patronizadores, y fue el programa que yo locuté en La Voz de Montería. Augusto Yepes Fernández, que era el director en esa época, porque la primera vez que fui a la emisora
emisora Sinú, el amigo de Julio César Dumar, el locutor, Antonio Santos Navarro, o Navarro Claro. Santos era que se llamaba, Antonio Navarro Santos. Ese era Se llamaba el locutor a quien yo fui. conocido en Montería como Tonazán. Tonazán, ese era el nombre artístico de Tonazán, Antonio Navarro Santos. Y él me envió donde Augusto Yepes Fernández, que era el director deportivo, o era en esa época se les decía director artístico de La Voz de Montería. Y entonces Augusto Yepes, hombre, sí, aquí estamos necesitando, mucho gusto, Fulgencio Dumar, es decir, lo que se hace el momento del encuentro. Para mí fue algo que me llenó mucho de alegría, de entusiasmo, porque encontré una respuesta positiva por parte de Augusto Yepes Fernández. Entonces trabajé mucho tiempo ahí en La Voz de Montería. Conocí ahí un locutor que tenía casi el mismo timbre de voz de Marcos Pérez Caicedo, que en paz descanse, se llamó Luis Sosa Pantoja. Él hacía el radioperiódico de La Voz de Montería en esa década de los 60, 70, allá en Montería. Y Radio Cordobesa también, que había un señor que se llamaba Vicente Robles Fernández, donde yo logré hacer un curso de radiodifusión en la Escuela Regional de Locutores. ¿Sabe con quién me tocó hacer ese curso? Con el que es ahora actor. Daba la hora y anunciaba los discos en Radio Cordobesa. El que hizo la novela El Caballero de Rausán, ¿te acuerdan? El nombre. Yo recuerdo quién es, pero no recuerdo el nombre. Él es monteriano, ahora está radicado en la ciudad de Nueva York. Tiene Sí, una yo sé escuela quién es. de arte dramático que la fundó en Bogotá. Todas esas actrices No están juntas. Hay una actriz, era Ronald Ayazo. Ronald Ayazo. Ronald Ayazo, sí, doctor Guido, Mucha Ronald memoria tiene Ayazo. usted, doctor Guido. Me hice hacer el curso de radio en esa época con Ronald Ayazo, con Muchacho Caballero también. Oiga, don Fulgencio, ¿a usted no le gustaría tener un poquitico, así fuera un poquitico de memoria como la que tiene el doctor Guido? Amplíeme la pregunta, doctor. Que si a un usted no poquito le más de gustaría audio. tener un poquito de memoria como la que tiene el doctor Guido. La memoria privilegiada de él. ¿Vea cómo sabe todos esos nombres? Claro. Eso es muy bueno. Afortunadamente todavía hay esa oportunidad de uno recordar los buenos momentos, doctor Ardana. Bueno, y aquí el doctor Salomón Hanna nos dice Ronald Ayazo. Cordial Ronald saludo, Ayazo, doctor Guido. Salomón Hanna debe conocerlo, claro, obviamente. Ronald Ayazo fue compañero mío de radio en Radio Cordobesa, cuando la época floreciente de la radio monteriana. Radio qué pasó con el Cordobesa, doctor Salomón? la voz, emisora Sinú. Después fue que le cambiaron el nombre por La Voz del Sinú. Sí, porque antes Pero comenzó- era emisora Sinú. Emisora Sinú, sí señor. No nos iba a acompañar el doctor Yo quisiera Salomón. aprovechar la oportunidad, Salomón pues se ya que excusó. estamos tocando este tema bastante alegría y un tema el cual a mí me hace revivir esos momentos tan grandiosos que para mí pues ha sido un legado que dejaré y bueno, Bueno, pero algunos que de lo Barají consideran salieron así, pues. dos grandes figuras, ¿no? Quisiera comentarle algo, doctor Aldana. Ya voy, Jesús Alzate con relación Arroyo Pero Alzate prácticamente no y trabajó aquí. Con Freddy respecto Corrales. a- Freddy Corrales sí ha sido laureado y premiado por RCN. No tengo Bueno, manera yo de- oficialmente no tengo, pero sí lo he leído en la página de Facebook de él. No, pues sabes que en la página de uno, pues ¿Qué iba a decir, don Fulgencio? Doctor Aldana y doctor Guido, yo quisiera aprovechar el momento para ponderar y darle un fuerte abrazo de la distancia al amigo Alirio Restrepo,
porque he considerado, y bueno, yo acá lo he sentido de corazón, que Alirio ha sido un guerrero que ha hecho una labor en cuanto a la pertenencia de Barají Televisión. Sí, Su señor. actitud la considero muy maravillosa, la considero de un hombre muy talentoso y que es como mi persona que le tiene un amor a las comunicaciones, pero ahora en la actualidad, y ustedes saben que todos ya estamos en la escuela de inteligencia artificial, bueno, él está más al día y yo lo felicito y nuevamente repito, pondero y me canso de elogiarlo por esta gran labor que él ha ejercido y que ha mantenido que Barají Televisión se mantenga, doctor, Que yo creo que gracias a contribuido Lirio, Barají a Televisión esa, existe, ¿no? a Existe esa gracias a labor Lirio. inenvidiable. Y quiero felicitarlo a ustedes también, a usted, a doctor Guido, a todas esas personas que siempre recuerdo Barají, la comunidad, un programa monumental que se llevó a efecto en la época también que la Radio Barají, y desafortunadamente pues debido a esas adversidades, pero y gracias a Lirio Restrepo estamos en el aire nuevamente y gracias por la oportunidad que ustedes me brindan. Y quiero hacer algo, un comentario aquí con relación a la radio, doctor Aldana. Con mucho gusto. Doctor Guido. Resulta que yo estoy muy amigo, como ustedes muy bien lo saben, y comenzamos en lo de la radio juntos, Jesús Alzate Arroyo. Es tanto la calidad de Jesús que hace varios meses estuvimos en contacto. Yo no sabía que él había regresado nuevamente a Ibagué. Él está trabajando nuevamente entre Ibagué y Bogotá. Y resulta que él un día me llama y me dice, hombre, pero Fulgencio, yo no soy, quiero hacer una advertencia, hombre. Es decir, yo aclaro la sencillez innata de este gran amigo, como lo es Jesús Alzate Arroyo. Dice, ustedes el título de pionero lo tienen ustedes, Rigoberto Arrieta y tu persona. Toño Aldana dice que yo estoy pionero, pero yo no he sido pionero, solamente me hice partícipe cuando ya Barají estaba... Ya funcionaba, sí, eso me dijo él a mí. En toda su gloria. Me hizo la aclaración. Que fue hasta director en una época de una Semana Santa, cuando estaba la emisora comenzando allá en la calle, detrás del almacén de Asa Ferry, que quedaba frente a la Casa Blanca, en la callecita esa. Resulta que él fue director de una serie de Semana Santa o hizo una novela. Una radionovela. Sí, una radionovela, pero ahí artesanamente había que usar truenos, entonces los truenos eran unas latas y nosotros hacíamos parte de la parte artística y bueno, él fue muy inquieto. Sate es una persona muy inteligente, él es una persona que ha llegado a la cúspide y siempre se permanecerá ahí porque es una persona muy sencilla, es un gran amigo. Y bueno, él dice que él no es pionero de Radio Barají, que él fue partícipe Sí, así. de Radio Barají. ¿Usted Sí. qué me dice, doctor Aldana? Doctor Guido, ¿sabe quién nos está viendo y nos manda un saludo muy afectuoso? ¿Quién? Enán Salgado. Ah, hombre. Es Hombre, siempre bien muchas ponderado gracias, y querido Enán Salgado. Inolvidable, apreciamos mucho, Enán. inolvidable compañero. Circunstancias de la vida, pues hay. Vueltas que da la vida. Enán, te queremos mucho, mi hermano. Oiga, don Fulgencio, y así a nivel regional, a nivel Caribe, que también trascendieron a nivel nacional y creo que inclusive internacional, ¿qué locutores, qué periodistas les gusta de por allá de Barranquilla? De los años 80, 70.
de Cartagena. Bueno, los locutores de esa década, bueno, que ya algunos, para mí, en la parte... Ya fallecieron. Sí, sí, algunos, no todos, pero está Ventura Díaz Mejía, que estaba un locutor de Magangué que hacía un radio periódico, Castilla, apellido Castilla, Marcos Pérez, Lao Herrera. El nombre de Lao es como nombre, él se llama Wenceslao todavía, Wenceslao Herrera Iranzo. Comenzó como narrador deportivo y ahora tiene un radio periódico acá en la ciudad de Barranquilla que se llama Alerta Barranquilla. Es de la misma época de Tomás Barraza. Tomás Barraza Manota también era narrador deportivo. Pero el que tenía la sintonía era Había Marcos Pérez. Había Marcos Pérez en el radio periódico. Marcos Pérez tenía su radio periódico que se llamaba Radio Periódico Informando. Marcos Pérez siempre fue periodista radial, siempre tuvo el radio periódico Informando. Pero también narraba béisbol y boxeo. Narraba béisbol y boxeo. Con Jaime Jiménez. Jaime Jiménez, narrador de béisbol. ¿Y cómo se llamaba el apoderado de Rocky Valdés, que también era un comentarista bueno de boxeo? Melanio Porto Ariza. Era bueno. Melanio Porto Ariza, era de Cartagena. Yo tuve Hay muchas anécdotas con relación a Melanio Porto, que él narró mucho cuando había la radio que todo el mundo creía lo que el narrador decía. Se inventaban nombres que no existían. Eso es una anécdota que en posteriores, pero tengo una cantidad de anécdotas y una belleza sobre esos temas, doctor Guido. Yo sé que una hora no... Es que yo tuve el honor de ser alumno de Melanio. Pero sí, tengo muchas anécdotas de la radio acá en Barranquilla, porque cuando Jesús Alzate trabajó en Radio Sutatensa, sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en Radio Sutatensa. Bonita esa radio, ¿verdad? Por esas cuestiones de la fraternodependencia, ya ustedes entenderán por qué digo por eso de la fraternodependencia que yo comencé acá en Barranquilla. Entonces desistí porque el mismo director de la emisora, Jesús Alzate, me puso a leer un radio periódico allá en Radio Sutatensa. Existía en la calle 72 con la carrera 38, barrio acá del norte en Barranquilla. Barranquilla. Alzate siempre quiso que yo de pronto siguiera sus pasos, pero desafortunadamente por eso de la fraternodependencia y de las familias y bueno, el trabajo que yo efectué, no logré el objetivo. Pero yo siempre viviré y hasta el fin de mi vida agradecido de Jesús Alzate Arroyo. Mire, supuesto, Gustavo, ustedes, mis amigos sagunenses, Gustavo Castillo García, dice aquí el doctor Salomón Hanna. Gustavo Castillo García, sí señor, usted tiene, sí, me está ayudando en cuanto a eso. Gustavo Castillo García. Lo está ayudando el doctor Salomón Hanna, no yo. Gustavo Castillo García. La mayoría de los locutores que hicieron historia acá en Barranquilla no eran propiamente del Atlántico, yo, doctor Aldana y doctor Guido. La mayoría eran de otros pueblos, de otras ciudades, de otros departamentos. Y siempre Barranquilla marcó para ellos ser exitosos en su carrera periodística y en su carrera deportiva. Y eso marcó mucho. Y es que lo de los amigos estos que ahorita que mencionaste a Magangué, Magangué tuvo muy buenos Gustavo locutores. Castillo García era Magangué y desde muy joven se vino para Barranquilla. Lo mismo que Fabio Poveda Márquez. Fabio Poveda Márquez, cambiando un poquito el decorado, que era narrador, era comentarista deportivo. ¿Quién? Nació en el Magdalena.
un pueblo llamado Sevilla. Nació ¿Pero de quién? ¿De quién estás hablando? Fabio Poveda Márquez, de Fabio Poveda Márquez. Fabio fue mi profesor. Ya me refería a Gustavo Castillo García, el que usted me mencionó. Fabio Poveda fue profesor de español mío en el Colegio Ignacio Bolívar en Cartagena. Aquel trabajó en Cartagena, Y, Fabio. y Era el corresponsal de la revista Vea Deportes de Medellín. Yo Sí, señor. recuerdo esa revista Vea Deporte. Desapareció el panorama. murió hace varios años. Fabio Poveda Márquez murió hace varios años acá. Fabio en la Poveda ciudad Márquez de sí murió Barranquilla. hace varios años. Bueno, yo fui alumno de Fabio, fui alumno de Melanio Porto. Estudié con Antonio Andrau Burgos, Fue el director de la página deportiva del Espectador. del Espectador. Fui compañero de estudio en el bachillerato de Jesús Alzate, o sea que yo Está rodeado de he estado periodistas. rodeado de periodistas buenos. Y ha estado en buenos Sí, eso programas es de importante, radio Guido. y en buenos programas de televisión. Y sin embargo alguien dijo, ¿y quién invitó a este tipo? ¿Quién dijo que este tipo era periodista? Un empírico sobre empírico. Un tipo que, cuasi analfabeta, mejor me callo. Entonces le dijeron al doctor Guido, ¿y quién invitó a este tipo? Si ese tipo no es periodista. Y resulta que tiene más alma de periodista y tiene más charreteras de periodistas que todos los que estaban ahí juntos. Porque no saben que venía de San Andrés, donde tuvo programas de radio y televisión, ¿verdad? De Cartagena, donde fue comentarista de béisbol, que se codió con la figura más grande de los narradores de béisbol en el país. Sí, señor. Sí. Usted sabe que era la flor innata cuando ese glorioso béisbol existía. Ahí estuvo. Ustedes quizás recuerden un narrador perdone que un narrador de béisbol y de boxeo, Napoleón Perea Castro. Guido, doctor Guido, ¿se acuerda de Napoleón Perea Castro? Claro, sí que en esa época de Napoleón y Melanio, yo hice, digamos que mis pininos en la radio en Cartagena, en emisora Fuentes con Melanio, en Aquí los Deportes. Pero Melanio sabía mucho boxeo, creo yo. Pues. Melanio sabía mucho de boxeo, pero como dice Fulgencio, Melanio embolataba más que lo que sabía. Sí, Porque señor. Sí, señor. Melanio Sí, empezaba en la a época hablar que de la nomás era historia por del radio, boxeo hoy y en día del béisbol. Con las redes y con la televisión moderna y con esto que estamos viendo ahora ya no se puede echar mentiras. En esa época en Cartagena estaba Napoleón, estaba Melanio, estaba en Barranquilla estaba Enrique Schiller, y en Cartagena Melanio, y estaba otro, el tipo que después cambió la narración deportiva en Cartagena, que por el estilo de narración, que hablaba de la bola envuelta en encajes de colores, el Pupi Payares. El Pupi Payares, el Pupi Mire, Payares Luis era Alberto cordobés. Payares Villa. Mire, Paola Morales nos envía muchas bendiciones, está viendo ahora mismo. Y creo que Óigame, Joche doctor, Bula, usted que estuvo en Cartagena mucho Joche Bula tiempo, creo ¿se que nos recuerda- está viendo. Pero me está ¿usted mandando recuerda mensajes por a WhatsApp. Narciso, otro narrador de béisbol, Narciso? Ahora mismo no me... el apellido. Joche, entra a la Esa página de playa Facebook, Barají de TV. narradores deportivos. Narciso Castro Llanes. Narciso Castro Llanes. Usted sabe que yo coordiné, bueno, pues yo trabajé en Radio Miramar, en Radio Miramar en Cartagena y en La Voz de Cartagena, en municipios. Eran Y las lo filiales conocí de a él RCN Cartagena. de cartagenero. Y ahí yo compartí muchas veces con Narciso. Bueno, buen mire. periodista. Yo creo que ya todos esos señores murieron, los grandes narradores deportivos de Cartagena, la mayoría. Sí, y ya los de eso no queda. Joche Bula nos está viendo, un cordial saludo.
Miriam Hoyos nos está viendo, cordial saludo, Miriam Hoyos. Este programa lo están viendo muchas personas, don Fulgencio Dumar Sí. Madera. Don Fulgencio Dumar Eh. Madera. A propósito, en su casa Cartagenero tuvieron un negocio de madera pero también, ¿verdad? Sagunense nacionalizado. Sí, sí, sí. Oye, Ah, doctor Aldana, quisiera 3, 4 minuticos que algo se me ha escapado ya Bueno, miren. retornando a la parte local, a Radio Barají. Oiga, hay una buena noticia aquí. El presidente nacional de enfermedades de alto costo, el doctor Néstor Álvarez, que se está dispuesto a la entrevista el día 21 de mayo, martes. Sería bueno usted, don Fulgencio, que él también lo viera por Facebook el 21 de mayo. Es una autoridad, el presidente nacional de enfermedades de alto costo. Es una persona que está atento. Doctor Aldana, discúlpeme, que me repite un poquito porque parece que el audio está como... Bueno, mire, me dice Joche Bula Sí, ahora sí. que ahora sí lo habló escucho con el normal. doctor Néstor Álvarez, que es el presidente Sí. nacional de enfermedades de alto costo, ¿sí? Para entrevistarlo el día 21 de mayo, día martes, doctor Guido. Toño, perdona que los interrumpa a ambos. Mirando aquí, asesinaron al director de la cárcel de la Modelo en Bogotá. Anda, qué noticia tan fatídica, ¿no? Entonces, ¿qué tal le parece esta noticia acá de Jochebula? Que No, es el no, muy director? buena. Habíamos quedado en eso y Fulgencio, te vamos a conceder el tiempo que estás pidiendo para hacer las acotaciones, porque hoy vamos a hacer el programa más corto, vamos hasta las 45 por compromisos de la empresa. Hasta las 45. Sí, señor. Bueno, Entonces, yo quisiera aprovechar estos 2 minutos. aproveche aproveche. el tiempo. ¡Arranque! Aprovecharlo para mencionar algunas personas que contribuyeron, que fueron locutores en Radio Barají. Vamos a comenzar con Jesús Alzate Arroyo, Ramón Brun Marcela, fueron los locutores que iniciaron cuando Barají comenzó a andar nuevamente. Ramón Brun Marzola, Rogelio Mendoza Sierra, Raúl Hernández Acuña, creo que deben de recordar algunos, Sí. Rubén Darío Borja, Francisco Miguel Arrieta, Donaldo Conocido. Pacheco, Jorge Luis Jiménez, Conocido. también a las cadenas radiales que perteneció Radio Barají fueron Todelar, RCN y Tras la Costa. Tras la Costa fue algo que don Germán Gómez Peláez trató de hacer una cadena entre emisoras de aquí de la costa. La Voz de Montería era la original y otra. Los programas que más se destacaron en Radio Barají fueron Panorama de Acordeones, Radio Correo Barají, El Show de los Frenéticos, Música sobre Ruedas, Amable Sobremesa. En los noticieros también, el noticiero Todelar que se hacía en cadena, música, polémica vallenata, pica pica en carnaval para la época, Voces Infantiles, era un programa que se hacía desde el Teatro Colombia. Participaban muchos niños de la ciudad de Sagún. Los controles primero fueron Julio Solano Montes, Darío Frejas, Álvaro Sánchez, Duilio Flores Acosta. Y hubo voces femeninas, oyeron, hubo voces femeninas en Radio Barají. Gladys Arrieta, Sina Bula, Antonia Oviedo Otero. Y bueno, las transmisiones de las fiestas en Corraleja desde el Centenario, San Pues, San Marcos, Sucre, Planeta Rica, Sagún, Chinú. Y los gerentes, para recordarles algunos, Armando Muscus,
Ricardo Yepes Ardila, Alberto Cuello Meléndez. Ese de Alberto Cuello Meléndez fue un señor que fue director de Radio Barají, llevado por Aníbal Hanna, que también era socio de Radio Barají. Fue llevado, en esa época que se presentó Alberto Cuello Meléndez, llegó allá, llegaron allá unos locutores de acá de Barranquilla, Gustavo Castillo García, llegó Mingo Martínez, que fue gran amigo mío, en paz descanse, y también llegó Ventura Díaz. Fueron llevados a Sagún, invitados a Sagún por don Aníbal Hanna, y llevaron a Alberto Cuello Meléndez, fue gerente de Radio Barají en esa época que yo tuve la oportunidad de ser director artístico cuando Alberto Cuello Meléndez fue director de Radio Barají, don Armando Muscus, Carlos Bula, que don Carlos Bula fue director gerente de La Voz de Corozal, tuvo un tiempo allá en Radio Barají. Y bueno, otros temas que hablaremos próximamente en cuando ustedes me den la oportunidad de participar. Próximamente nos estaremos comunicando. Sí. Oiga, doctor, oiga, aquí leo una noticia, que la carne no se venderá más en Colombia por libras. Ese es el cambio, ¿no? Claro, ¿Será por kilo debe ser. o por menos de libra? Depende de los kilos que Porque vayan ya a el bolsillo no pagar. alcanza. Bueno, don Fulgencio, muchas gracias por su presencia en el programa. Bueno, siempre estaré aquí presto a cuando ustedes me lo permitan, a tratar no solamente por programas de radio sobre esto, sino otros temas de farándula, otros temas de interés público, otros temas que nos pondríamos de acuerdo, y bueno, o puede ser así temas que salgan del momento, pero me gustaría siempre participar con alguna frecuencia en Y a Joche Bula hay que el decirle que programa, Alirio Restrepo se pone en contacto con él. unos Ya, picaditos ya, sabrosos, Joche lo escuchó. anécdotas humoristas. Tenemos que hablar de los humoristas que ha dado Sagún, yo, doctor Aldana. Claro, claro. Tenemos que hablar, ¿sabe qué otro tema? De las personas, de los escritores que tiene y que ha dado Sagún. Algunos viven en Bogotá y en Sagún hay muchos escritores. Hay que resaltar la labor literaria de toda esta gente. Sí, señor, Entonces, vamos a tener bastante tiempo pertinente. suficiente para eso, no se preocupe. Bueno, don Fulgencio, muy buenas noches. Bueno, un placer, gracias a ustedes, a Lirio Restrepo, a toda esta gente que nos ve el programa Hablando Claro. Feliz noche y feliz fin de semana, ya que hoy apenas es jueves, pero ya es jueves, como dicen acá en Barranquilla. Un placer saludarlos y que deseo muchos éxitos a don Alirio Restrepo, productor, a todos estos muchachos que colaboran en Radio Barají, a todos estos señores, al doctor Guido y al doctor Aldana, Antonio Aldana Otero, a todos ellos y a toda nuestra audiencia, una feliz noche y que Dios me los bendiga. Amén, igualmente. Bueno, amables televidentes, muchas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares y que Dios los continúe bendiciendo.